Penal Podcast. Bueno, un saludo para todos. Tenemos esta nueva versión, este nuevo episodio de nuestro Penal Podcast, ya en este 2026. Y tenemos un invitado que para mí es un mentor, es un amigo, es una persona que admiro muchísimo y que es un líder súper importante aquí en Colombia, hablando de libertad económica, es Camilo Guzmán. Bienvenido, director ejecutivo de Libertank. Cami, qué rico tenerte acá. Mao, no, gracias por invitarme aquí. Feliz de estar aquí, en Penalco, en esta conversación, arrancando el año además. Entonces, espectacular. Bueno, Cami, nosotros siempre empezamos con algo muy importante y es cuéntanos de ti, cuál es tu historia, bueno, todo. ¿Has estado en sector público, privado, academia? Bueno, no, yo soy un ciudadano preocupado que desde muy chiquito tengo como esa preocupación por lo que pasa en Colombia y por hacer algo por ella. Y entonces, como contabas ahorita, sí, desde muy chiquito me involucré, porque cuando uno cree que hay que trabajar y transformar por Colombia, acá Colombia uno cree que debería ser algo en el sector público, en la política, y estuve un tiempo en la política, y soy administrador de negocios de la Universidad de AFIT. Luego, metido en ese mundo de la política, me fui a ir a Bogotá, ya hice una especialización, luego me fui a una maestría por fuera, y estando en esa maestría por fuera, ¿Pero dónde? En Londres, estando en esa maestría por fuera, fue que me di cuenta que si yo en realidad quería transformar a Colombia, tenía que alejarme y salirme de la política. Porque lastimosamente, y eso no es un problema solamente en Colombia, lastimosamente Colombia no se arregla de arriba hacia abajo, sino en realidad de abajo hacia arriba. Es un problema de mentalidad. Nosotros todos culpamos a los políticos de absolutamente todo lo bueno, lo regular y lo malo que nos pasa, pero tenemos muy poca capacidad autocrítica de darnos cuenta, pero es que esos políticos no son extraterrestres que cayeron del cielo, sino que no son otra cosa que el reflejo de la sociedad colombiana, y eso somos los colombianos. Así somos, corruptos, con malas ideas, etcétera, y así somos, y eso es lo que tenemos allá. Entonces, si queremos cambiar, lo tenemos que cambiar desde abajo. Estando en Londres, me vinculé al mundo de los centros de pensamiento, de estas organizaciones de la sociedad civil, sobre todo los privados independientes como en el que yo trabajo todos los días, que se dedican un poco a eso, a transformar a la sociedad, a transformar a las personas para luego tener mejores políticos, pero sobre todo tener mejores países y enriquecer a Colombia. Los centros de pensamiento guían las ideas o guían o caldean un poco los ánimos en el ambiente de opinión, ¿no? O sea, en la opinión pública. Así es, son como amortiguadores entre la sociedad civil, los ciudadanos y el Estado, ¿cierto? Y son aquellos que deben hacer esa función de amortiguar. ¿Cuál es el problema? Que históricamente en Colombia, que ha tenido un montón de centros de pensamiento, no han sido ni privados ni independientes, porque la gran mayoría de ellos viven del Estado. Es decir, los financia el Estado, contratan el Estado. Entonces, en realidad no son ningún amortiguador, son de parte de la fuerza de arriba. Y por eso, desde que nosotros decidimos montar Libertank, quisimos que en realidad fuera un amortiguador, es decir, que no contratara con el Estado, que no recibiera recursos públicos, para poder ahí sí defender unas ideas, que son las ideas de la libertad, para poder transformar a Colombia y dejarla mejor. Yo estaba en Londres, estando allá, yo me vinculé al Institute of Economic Affairs, pero me vinculé, es que iba a los eventos. Genial. Y la primera vez que me llegó un correo como, tenemos un evento, era puro Brexit, para hablar del Brexit. Entonces yo anoté dirección y me fui para allá, y eran un pub. Y era un montón de pelados tomando cerveza. Y yo dije, en Colombia, toda la vida, cuando centro de pensamiento, uno se imagina la cosa más aburrida del mundo, en donde además no hay forma de entrar, porque lastimosamente los centros de pensamiento siempre han tenido muchas barreras, son como clubes privados donde solo entra una élite. Y aquí era un montón de pelados, y había miembros del Parlamento también, ¿no?, tomando pola, conversando sobre un tema trascendental como el Brexit. Y ese día yo dije, eso es lo que le hace falta a Colombia. Y entonces empecé como a pensar en eso, pero como yo tenía el bicho de la política y estaba ahí metido, me llamó un gran amigo, pues, ex candidato a la alcaldía de Medellín, y me dijo, vengan a trabajar conmigo. Y yo le dije, pues vamos, nunca he estado en una campaña de la alcaldía, vamos. Me vine un mes antes de terminar la maestría, hicimos la campaña,
Lo peor que le pudo haber pasado a Medellín fue que él perdiera, pero lo mejor que me pudo haber pasado a mí en la vida fue que él perdiera. Porque cuando él perdió, yo dije, ya, esta era la señal que yo necesitaba. Aquí lo que tenemos que montar un think tank. Y ahí con otros 3 amigos que también tenían historias similares, montamos Libertank. Bueno, y Cami, Libertank, ¿qué es? ¿Qué hace Libertank en Colombia? Libertank es una empresa, y esto lo digo con mucho orgullo, porque antes yo me metí en autogol y yo decía, nosotros somos una entidad, pero no. Nosotros somos una empresa que crea valor, muchísimo valor. Y somos una empresa que se dedica todos los días a transformar a Colombia para dejarla mejor de como la encontramos, haciendo una sola cosa, y es enseñándole a los colombianos a vivir en libertad. Solamente haciendo eso, todos los días, estamos convencidos que en menos de 10 años vamos a lograr que Colombia sea un país exitoso. Eso es lo que hacemos todos los días. A través de unas actividades que son espectaculares, pero hay una que es genial, que es mi favorita, y es el Líder Lab. Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, si nosotros hacemos 2 cosas principalmente, yo siempre digo 2 cosas y media. Entonces, la favorita de Amado, que también es mi favorita y creo que la favorita de todo el equipo, es el Líder Lab. ¿Y qué es el Líder Lab? Es una experiencia transformadora de vida para jóvenes. Seguramente cuando salga este podcast vamos a estar en alguna de las convocatorias. Entonces, si lo ven, apliquen. Los jóvenes van 100% becados. Seleccionamos a 30 jóvenes líderes. Hemos tenido en todas las cortes que tenemos los mejores jóvenes de este país, literal, que van y durante 4 días viven una experiencia que les cambia la vida a ellos y luego a través de ellos le cambiamos la vida a la mayoría de los colombianos. Y lo que ellos descubren ahí es la libertad. ¿Qué es eso de ser libre? ¿Eso cómo se come? ¿Y por qué no soy libre si yo no estoy secuestrado o no estoy preso? ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo? Y entienden que la libertad no es otra cosa que el camino hacia la mejor versión de las personas y que si ellos quieren su máximo potencial, tienen que hacerse primero libres y eso implica cambiar su forma de pensar, cambiar la forma en cómo se enfrentan al mundo. Dura 4 días, no puedo hacer más spoiler, pero en palabras de cada uno de los participantes les ha cambiado la vida para siempre. Y nosotros también lo vemos, porque hemos tenido jóvenes que han llegado con una mentalidad de víctima, que creen que todo el mundo y la sociedad les debe de todo y que una vez salen del Líder Lab se dan cuenta que ellos no eran ninguna víctimas, que en realidad ellos podían construir, que no podían seguir permitiendo que la gente les dijera que hasta que el Estado no les diera carro, casa, beca, ni solucionara todas las causas estructurales de la pobreza, podían seguir adelante, porque los querían eran pobres y esclavos. Entonces, cuando rompen eso, salen y les va mucho mejor en la vida. Y nos ha pasado, y hemos tenido jóvenes de Buenaventura, jóvenes ex primera línea, que en el 2021 estaban tirando piedra y quemando CAIS en Cali, y que hoy les va supremamente bien, que hoy han accedido a becas, que han viajado por el mundo. Muchos de ellos son empresarios exitosos hoy. Sí. Todo simplemente porque nosotros les dijimos, nunca dejen que nadie les diga que ustedes no pueden, ni tampoco permitan que las circunstancias determinen las personas en las que ustedes le pueden convertir. Y que su futuro, el futuro de su vida, de su carrera, de su familia, no depende del Estado ni de nadie más diferente a ellos. Así es. Bueno, Cami, tenemos que hablar sí o sí de algo muy importante que pasó para Colombia, para tu carrera, para Libertank, y es este primer libro, Cómo enriquecer a Colombia. Y digo para Colombia porque este es un año que va a marcar el futuro del país, para bien o para mal, o el abismo o el progreso. Entonces, haber publicado este libro a finales del 2025, que va a nutrir muchísimo el debate este año, es muy, muy importante. Pero vamos a empezar por lo más personal. Tú eso se lo dedicas a unas personas muy especiales. El libro, cuando uno lo abre, primera página, por supuesto a Juli, tu esposa, pero el más importante es Lorenzo, tu hijo. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué mensaje le quieres dar a Lorenzo? Pues este libro es para él, porque lo que yo hago todos los días es dejarle un mejor país a Lorenzo. Y si yo no creyera en Colombia, pues no estuviera dedicándole mi vida a esto. Si yo no creyera que es posible dejar a Colombia como un país exitoso en menos de 10 años, no le dedicaría mi vida, pero además la fuerza, lo que me levanta todos los días, es que nosotros todos somos privilegiados por haber nacido aquí, que yo no quiero que Lorenzo tenga un futuro, que se vaya a estudiar a donde quiera, pero que siempre vuelva y que entienda además que él tiene una responsabilidad que hoy es mucho más grande que él mismo, que es también, una vez a él le toque dejar a Colombia mejor de como la encontró.
Entonces, él es la fuerza que me inspiró a escribir el libro. Es más, si ustedes le preguntan, él dice que él fue el que escribió el libro. Y él cuando lo ve en las librerías, él dice, mira papá, el libro que yo escribí en todas partes. Entonces, Bueno, sí. y sí fue él porque es para él, pero también para Juli, mi esposa, que además cuando estaba en Londres, cuando yo llegué a crear esto, pues fue muy difícil porque ella es de otra ciudad, ella es de Ibagué, se vino a vivir a Medellín, fue difícil. Esta ciudad todavía tiene problemas, vino la pandemia y ella ha sido la que ha estado ahí aguantando todo el tiempo, pero también siendo el apoyo y también siendo, porque yo se lo digo todos los días, la líder de la oposición. Lo cual es buenísimo, porque yo en mi casa no tengo un comité de aplausos ni nada que se le parezca. Yo tengo una voz crítica, que además es una voz crítica incómoda, porque es de esas voces críticas que siempre, siempre, siempre tienen la razón. ¿Quién manda en la casa? Exacto. No, pero Juli es brillante y también es una persona que está jugadísima con estas ideas. Bueno, Cami, entonces, ¿en qué momento dijiste aquí, ya tenemos los motivos personales, pero ¿en qué momento dijiste aquí ya hay material para escribir un libro? ¿Qué querías comunicar? ¿Cómo enriquecer a Colombia? Y ya vamos a hablar de si Colombia sí se puede enriquecer y qué se necesita. Yo no voy a contar aquí porque si le preguntas eso a la gente que ha escrito libros, se inventan una historia y dicen, no, yo un día estaba dormido y pensé, no. Pues yo escribo columnas, en mi mente no estaba escribir un libro por ahora, pues no estaba escribir un libro, ni por ahora ni después. O sea, yo no tenía eso en mi plan, pero me llaman de la editorial Planeta y me dicen, nos queremos invitarte a escribir un libro, hemos leído lo que escribes y queremos que se pueda escribir un libro. Inicialmente era sobre el rol de la empresa en la sociedad, y yo tengo una filosofía de vida que quienes me conocen saben porque la repito todos los tiempos, y es que yo soy bruto pero decidido. Entonces me llamaron, yo dije sí, de una. Cuando colgué yo dije, ay, madre, ¿y yo qué voy a hacer? ¿En qué me metí? Entonces ese sí de una implica un contrato e implica que yo tenía un deadline, una fecha en donde les tenía que mandar pues, ni el libro de qué iba a hacer. Y pasaron muchos días yo con la hoja en blanco pensando, ¿y yo de qué voy a escribir? Hablando con amigos, etcétera. Pero al final lo que surgió, lo que emergió además fue, pues, es decir, todo lo que yo escribo aquí en el libro no es otra cosa que en lo que llevo trabajando en los últimos 6 años de mi vida, y es en entender a Colombia, en entender cuáles en realidad las causas que condenan a Colombia a la mediocridad. Y para entender eso hay que mirarse al espejo, esa parte a nadie le gusta. Y segundo, empezar a salirse un poco como de lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces siempre hay un montón de respuestas clichés cuando empezamos a hablar sobre el país. Entonces, ¿cuál es el problema de Colombia? Entonces la gente dice la corrupción. Entonces yo siempre le digo a la gente, supongamos que es verdad esa cifra que se inventaron una vez, y es que en Colombia le pierden 50 billones de pesos al año en corrupción. Eso pues es imposible de probar. Porque si alguien sabe que se pierden 50 billones, entonces ¿cómo lo supo? ¿De dónde están? Es decir, porque tiene toda la información. Pero supongamos que se pierde y el presupuesto el año siguiente tiene 50 billones de pesos más. ¿Eso nos hace más ricos? No. Dividamos esos 50 billones ¿eso nos hace más ricos? Tampoco. Entonces, otros dicen, no, es que eso es típica conversación familiar ahora en diciembre. No, es que el problema es la educación. Sí. Y aquí lo que nos falta es educación. Sí, pero pues Corea del Norte y Cuba tienen una de las tasas de analfabetismo más bajas del mundo, y la educación ¿de qué le ha servido? Entonces, si hubiera acceso a educación superior, no sé, Alemania tiene menos personas estudiando en educación superior porque le incentiva mucho la educación técnica y tecnológica y son infinitamente más ricos. Entonces tampoco es ahí. Nosotros hace 5 años descubrimos que el problema de Colombia está en la mentalidad y en el corazón de los colombianos. Y entonces ahí fue donde ya agarré la aspiración y dije, es por ahí. Vamos a escribir un libro sobre cómo enriquecer a Colombia, que muestre que a Colombia no la va a salvar ningún político salvador que caiga al cielo. Votar es fundamental. Votar este año sí que es importante. Importantísimo. Y hay que elegir buenos gobernantes. Pero podríamos traer al mejor gobernante que ustedes imaginen. Junte a todos los que les gusta, y lo pone de presidente en Colombia. Y los colombianos no lo van a valorar. Y los colombianos, y con todo el esfuerzo que haga Colombia, va a estar seguramente mucho mejor de como está ahora, pero no va a ser un país exitoso.
esto en realidad requiere un cambio mucho más profundo, un cambio en la mentalidad. Perfecto. Cami, entonces hablemos. ¿Cómo enriquecer? ¿Qué es lo que no deja que Colombia sea más libre? ¿Cómo enriquecer? Lo que no deja que Colombia sea libre es que los colombianos, que sea rica ni libre, es que los colombianos no quieren ser ni libres ni Ni ricos. ricos. Primero, Ideas. primero, la palabra enriquecer nos da fastidio. Miedosa. No, Tabú. eso es como si este además es el título de mi conferencia. Y entonces yo cada vez que más, me pasa siempre, yo mando, ¿cómo le llama la conferencia? ¿Cómo enriquecer a Colombia? No, pero no podemos cambiarle el nombre, de pronto, ¿cómo potenciar a Colombia? O cómo hacer, pero, ¿cuál es el miedo? Es que ser rico no es malo. Ser rico no solamente no es malo, sino que es moralmente superior. ¿Por qué? Porque la riqueza bien entendida no es otra cosa que el resultado de aquel que le sirvió mejor a los demás y que tuvo que crear un montón de valor, es decir, tuvo que servirle un montón de más a los demás para poder obtener cada centavo que tiene. Entonces, en lugar de darnos rabia, resentimiento, todo eso que nos genera cada vez que vemos a alguien rico, nos debería dar admiración, pero sobre todo un profundo agradecimiento, porque cada centavo que tienen los ricos lo tienen porque nos han hecho más ricos a todos, especialmente, mejor dicho, especialmente no, únicamente estoy hablando de los empresarios, porque son los empresarios los que se enriquecen, enriqueciendo los que se enriquecen, sirviendo mejor a los demás. Muéstranos un ejemplo de eso. No sé, con un computador. Sí, claro. Pero pensemos en un momento en Bill Gates, ¿cierto? Uno de los hombres más ricos del mundo. Piense por un segundo que gracias a Bill Gates usted todos los días es más rico. Porque todos los días usted utiliza todos esos productos que él creó, en los que él invirtió, en los que él además hizo un sacrificio para que eso pueda existir y que asume riesgos todos los días para que usted pueda producir cada vez más en menos tiempo. ¿Cuánto se demoraba una empresa antes en llevar la contabilidad? Antes de Excel. Y ahora pues ya vamos en otras cosas. Pero antes de Excel, ¿cuánto se demoraban? Hoy los seres humanos tenemos más tiempo libre que nunca. Y cada vez producimos más. Y eso es gracias a empresarios que crean cosas maravillosas, que asumen riesgos, que se preocupan genuinamente por los demás y que buscan solucionar el problema. Entonces, cada centavo que tiene Bill Gates es solamente un pedacito de todo lo rico que nos hace todos los días a todos. Y ese es el ejemplo, pues ya lo pusimos con el más grande, ¿cierto? Pero ese mismo ejemplo pasa con don Luis, el de la tienda, con doña Lucía, la que tiene una fábrica de paletas, con don Juan, el de la ferretería. Toda esa gente todos los días nos hace mejor la vida. Pensemos en los tenderos. Generalmente una tienda nace, ¿por qué? Porque la tienda más cercana quedaba a 20 minutos caminando. Y entonces el tendero dice, aquí hay una oportunidad, voy a crear la tienda. Crea la tienda. Y ahí nos está haciendo la vida mejor y nos está haciendo todos más ricos porque tenemos más tiempo libre. No tenemos que caminar tanto para comprar las cosas. Pero además de eso, nos fía, es psicólogo. Pues digamos que todo el valor que crea, es especialista en madurez de aguacates. Eso es algo que la gente no valora. Sí. Yo por eso nunca en mi vida le pido rebaja a un vendedor de aguacates, porque es que él no me está vendiendo el aguacate. Él me está vendiendo la especialidad en la madurez de aguacates, información, conocimiento que yo no tengo. Total. Entonces, enriquecerse es eso. Y el gran problema de Colombia no es la corrupción, ni siquiera la inseguridad, que es un gran problema y que hay que resolverlo para poder enriquecer. El gran problema de Colombia es la pobreza. No es la desigualdad, por supuesto. Es la pobreza. Es la pobreza. Y la única, ¿qué es lo contrario a pobre? Rico. Si queremos tener una sociedad mejor, tenemos que enriquecerla. Es decir, necesitamos una sociedad de muchos ricos. Porque el otro problema de Colombia es que Colombia es un país de muy poquitos ricos y los ricos colombianos son muy pobres. ¿Sí? Todos los ricos colombianos son muy pobres. Saque a cualquier rico de Colombia a Estados Unidos, es clase media. Entonces nosotros necesitamos un país en donde los ricos ojalá cada vez sean más ricos. Porque la única forma en la que los pobres cada vez sean más ricos es si los ricos cada vez son más ricos. Punto. No ha existido hasta el día de hoy otro modelo. No se puede hacer a los pobres más ricos haciendo a los ricos más pobres. Eso no funciona, no ha funcionado, no funcionará jamás. Necesitamos ricos más ricos para que haya pobres más ricos también. Exacto. Y tú hablas de varios mitos en el libro. Uno de ellos es que la riqueza no es una torta. Así es. Ahí conecta un poquito con eso. Y es que, pues,
los ricos no son ricos porque los pobres son más pobres, es todo lo contrario. Aquí hay una economía que crece y habla mucho, también hablas de ese juego de suma cero. Cuéntanos un poquito. Miren, vamos a ver un poquito de historia. Desde el año antes de Cristo hasta el año 1800, el mundo vivió en una situación casi que estable. Algún progreso había, pero era mínimo, mínimo, mínimo. ¿Por qué? Porque la riqueza era una torta. Solo había dos formas de hacerse rico. Y era o robando o heredando. Y la historia de la humanidad no fue otra cosa que unos heredaban, otros robaban, otros se robaban lo que heredaban, otros. Y por eso fue también tan violenta. Porque lo único que había, la única forma en la que usted podía tener algo más era quitándoselo a los demás. Sin embargo, a partir de 1800 el mundo cambia. Y el mundo cambia porque en lugar de obtener riqueza empezamos a crear riqueza. Y miren la diferencia entre las dos palabras. Para obtener riqueza da lo mismo si yo creo algo valioso o si saco un revólver aquí y te la quito. Pero para crear riqueza yo tengo que sí o sí ofrecerle algo valioso a la gente. Y empezamos a darnos cuenta que no era una torta estática, que no eran unos recursos estáticos que se podían crear y que el límite de su creación era el límite de la mente humana. Y la mente humana hasta el día de hoy ha demostrado que es ilimitada, que es capaz de crear cosas inimaginables. Seguramente si nosotros traemos un antepasado nuestro y lo paramos hoy, se sorprendería. Y ese fenómeno que vino a partir de 1800 es lo que los economistas llaman el gran enriquecimiento. Y es que si ustedes ven la gráfica, la riqueza del mundo iba así, 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 en 1800 se disparó. Pero se disparó, esa gráfica la llaman el palo de hockey, porque se disparó exponencialmente. Y eso solamente funcionó porque empezamos a crear la riqueza y empezamos a cambiar, que ya no necesitábamos quitarle al otro, sino que lo que necesitábamos era ofrecerle a los demás algo valioso. Aquí con Antonino hablaban, tratar a los demás como clientes para crearles valor, para enriquecerlos y así enriquecerme yo. Y ahí empezamos a crear este fenómeno. Ahora, esta historia no ha sido la misma historia en todo el mundo, ni ha sido una historia de edad en todo el mundo. Hay países que se han enriquecido y hay otros países como el nuestro que se han instalado cómodamente en su mediocridad y hay países como Venezuela que eran un país rico y se empobrecieron. Y la única razón por la que algunos países son ricos, otros son mediocres y otros son pobres, no es por la desigualdad de ingresos ni porque haya unos ricos que quieran acapararlo todo, no. El problema del mundo no es la desigualdad de ingresos, sino la desigualdad de libertad. Aquellos países en donde son más libres, los países libres son 11 veces más ricos que los países reprimidos. Y el ciudadano promedio de un país libre es el 10% más pobre de un país libre es 2 veces más rico que el ciudadano promedio de un país reprimido. ¿Eso qué quiere decir en español? Que es mejor ser pobre en un país libre que clase media en un país reprimido. Es mejor ser pobre en Estados Unidos que clase media en Venezuela. Y si no, vayan a Estados Unidos y vayan al barrio de los pobres y ustedes van a ir y a ver los pobres. Esos pobres de mi Colombia fueran clase media. Y vas en 10 años y ves si esos pobres siguen siendo pobres, porque es que es la capacidad de movilidad social, eso es lo que nos interesa, que haya capacidad de salir de la pobreza. Que es un tema muy importante, porque eso también es otro mito que hay que tumbar. Ni los pobres son los mismos pobres, ni los ricos son los mismos ricos. Total. Si ustedes cogen ya, antes de 1800 los ricos eran los mismos ricos. Usted la heredaba, punto, no había otra forma. Pero ahora usted abra la página de los hombres más ricos del mundo, la revista Forbes, y usted va a ver que del top 10, al menos 7 u 8 son riquezas que se dicen self-made, es decir, son riquezas creadas por ellos, no gente que nació rica, no son heredadas, son creadas. Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, ninguno de ellos nació rico. Claro, nació más rico que si hubiera nacido en Venezuela o en Cuba o en Colombia, por supuesto. Entonces la gente dirá, claro, tuvieron mejor educación. Claro, porque esos países son más ricos, pero ninguno de ellos heredó una gran fortuna. Y hoy son billonarios. No, y hay que ver si ese mismo ranking se mantiene en 20 años. Es que la riqueza... Porque todos los años cambia. Exacto, exacto. Todos los años cambia porque además ser empresario es muy difícil porque tú en un abrir y cerrar de ojos puedes perderlo todo. Porque en el momento en que haya otro que cree más valor que tú, desapareces. Se va.
Bueno, Cami, esta sección se llama ping pong. Entonces, respuesta rápida, tienes que escoger una u otra. Libertad económica o libertad política. Libertad económica. Menos impuestos o menos regulación. Menos regulación. Estado mínimo o estado eficiente. Estado mínimo. Mercado libre o intervención estatal. Mercado libre. Educación privada o pública con vouchers. Educación privada. Propiedad privada o propiedad colectiva. Propiedad privada. Uy, propiedad colectiva me da como... Seguridad jurídica o flexibilidad regulatoria. Seguridad jurídica. Competencia o subsidios. Competencia. Empoderar individuos o fortalecer instituciones. Empoderar individuos. Democracia representativa o democracia directa. Democracia representativa. Innovación tecnológica o estabilidad económica. Innovación tecnológica. Eso fue rápido. ¿Estuvo fácil? Ay, faltan Hay más. otra. Dios mío. Pero no puedo bendito. explicar, no. Después Claro. ya vamos a dar espacio Listo. para el desahogo. Bueno, desregulación laboral o salario mínimo. De regulación laboral. Apertura comercial o proteccionismo. Apertura comercial. Liberalismo clásico o libertarismo moderno. Liberalismo clásico. Más emprendedores o más empleos formales. Más emprendedores. Bueno, te damos los minutos de Te desahogo. No, miren, lo primero es que la libertad económica termina conduciendo a la libertad política. Y por eso, por ejemplo, el régimen comunista chino hoy está tratando de recuperar el poder así. ¿Por qué? Porque inmediatamente la gente le empieza a ir mejor, empieza a exigir mayor libertad. Y las grandes revoluciones inician la libertad económica, pero también por eso los regímenes totalitarios, la primera libertad que destruyen es la económica. Y después van por todas las otras. La gente dice, no importa, se está metiendo solamente con los empresarios. No, también contra usted. Lo que pasa es que el orden lo va a coger a usted de segundo, pero igual usted también lo va a coger. Bueno, vamos a esta sección que es verdad o descarga. Entonces, Cami, si no quieres responderla, si te abstienes, te toca Me electrocuto. poner- ajá, te electrocutas. Listo, entonces, si tuvieras que elegir entre aumentar la libertad económica, pero a costa de perder algunas libertades individuales, ¿lo harías? ¿Y por qué? No, no lo haría. Pues primero porque es que la libertad es una sola. Es decir, nos hemos acostumbrado a que a que uno le puede llevar una mesa de negociación y que yo puedo decir, deme un poquito de libertad económica y me quita un poquito. No, o uno es libre o no es libre, punto. No hay puntos medios en ese sentido. O en realidad uno es libre y tiene libertades individuales, políticas y económicas, o en realidad uno no es libre. Y la libertad económica además es el reflejo de las demás libertades. Porque para poder tener libertad económica yo tengo que ser capaz de innovar, de crear, de asociarme, de juntarme con otros. Y ahí implícitamente están todo el resto de libertades posibles. Libertad de expresión. Por eso los países, sobre todo las zonas de los países más capitalistas, es decir, donde más innovación hay, son aquellas donde más libertad hay también, ¿cierto? Porque está muy relacionado. Inmediatamente empiezan a declarar algunas de las libertades, la iniciativa privada y la función empresarial también desaparezca. Bueno, si un gobierno te ofreciera apoyo financiero con la condición de suavizar algunas posturas de libertad, ¿lo aceptarías? No, claramente no. Es más, cuenta de una vez. Pero es que nosotros no recibimos recursos públicos, no contratamos con el Estado y siempre, y esto es un mensaje para todos los amigos míos que están en la política, vamos a ser un actor incómodo para ustedes, por más que yo los quiera personalmente, ellos me reclaman y me dicen, pero ¿por qué no nos das tan duro? Pues porque mi función es darles duro, porque si les dejo de dar duro, ustedes se relajan y empiezan a hacer bobadas. Y en eso son muy buenos. Sí, y no dar duro por capricho, es No. con unos principios claros. Acá está, facilita condensada toda la receta. ¿Alguna vez has tenido que callar o suavizar tu postura sobre la libertad para evitar conflictos o perder apoyo? Sí, claro, pero yo llego a mi casa y me flagelo. Es decir, los dos mayores enemigos internos de la libertad son la autocensura y el autosabotaje. Y eso nos pasa todos los días, ¿cierto? Que nos autocensuramos, nos autosaboteamos, decimos, no, mejor yo. No digo eso. Exacto. Lo bueno es que cada día soy más consciente de eso y cada vez me pasa menos, pero pues obviamente me pasa todos los días. Ahora, lo que sí soy cada vez más claro es que no me meto en todas las peleas. Porque esto es un consejo de un gran amigo, Alejandro Mesa, que un día me dijo, miren, en la vida uno siempre está jugando y hay dos tipos de juegos. Los juegos de estatus y los juegos de valor. El juego de estatus es de yo dar la pelea porque yo sé que yo puedo ganar y la gente me va a aplaudir y demás, pero es un juego de suma cero, en donde para que yo gane es necesario que otro pierda.
Los juegos que juegan los empresarios todos los días son juegos de valor, donde para que yo gane, tengo que hacerte ganar a ti. Aléjese siempre los juegos de estatus, juegue siempre los juegos de valor. Entonces hay peleas donde uno tiene que... No vale la pena. Y hay gente que le dice a uno, ¿cómo no estar aprovechando si te respondió fulanito, sutanito, un exministro? No, yo mejor me retiro. Es más inteligente retirarme que dar la pelea. Bueno, si tuvieras que elegir entre renunciar a tu cargo o ceder en un principio fundamental de libertad, ¿qué elegirías? Renunciar a mi cargo. Es que la carta está escrita. Uno siempre tiene que tener la carta de renuncia lista porque los principios van primero. Los principios van primero, sí. Siempre me lo has dicho. Bueno, Cami, te salvaste. Me salvé, no me tuve que electrocutar. No, no te tuviste que electrocutar. Bueno, Cami, esta es una sección que se llama En la empresa andan diciendo. Es un mensaje de tu equipo para ti. Entonces aquí va. Hola Cami, muchas gracias por ser un ejemplo para todos nosotros, por inyectarnos e inspirarnos cada día. Gracias por llevarnos a límites de incomodidad para que podamos llegar a ser nuestra mejor versión y sobre todo por hacernos parte de este sueño. Un sueño que empezó desde que eras pequeño, viendo videos de presidente y grabándote a ti mismo diciendo que querías ser presidente y te cuento pues que ese sueño se va cumpliendo porque un presidente cambia países y tú estás cambiando Colombia, así que mil gracias. Te queremos mucho. Doy fe porque también tuve la gran oportunidad de ser parte de ese maravilloso equipo y eres un gran líder. Ahí está tu equipo. No, pero en realidad los tesos son ellos, ¿verdad? Y eso es cliché, pero en este caso no. Es decir, yo soy un afortunado en la vida porque yo he tenido un sueño, yo tengo este propósito de vida, dejarla mejor de como la encontramos, y la vida me fue poniendo gente mejor que yo, pero que además vibra con la causa mucho más que yo, que se hace matar mucho más que yo por esto, que todos los días se la juega y se juega la piel en esto, y que en los momentos más difíciles, que han sido un montón, ellos han estado dispuestos a renunciar a todo con tal de seguir en esto. Entonces, en realidad, el afortunado soy yo de tener ese equipo. Pero mira, te quieren mucho y son espectaculares todos. Bueno, vamos a la última sección, que es preguntas del público, porque en redes sociales contamos que tú ibas a ser nuestro invitado, entonces nos mandaron unas preguntas. Camilo, yo he escuchado eso de libertad económica, pero en palabras sencillas, ¿qué significa y para qué sirve a mi vida o en mi vida diaria? La libertad es el camino hacia la mejor versión de las personas. La libertad, como diría Antonini, es lo único que nos permite a los humanos ser humanos, porque nos permite crear, innovar, cooperar. Y la libertad económica no es otra cosa que la manifestación económica de esa libertad. Es decir, es la capacidad que deberíamos tener todos de poder producir, intercambiar, crear, consumir, trabajar de forma libre, voluntaria y sin restricciones. ¿Por qué? Porque siempre que hacemos cualquier transacción de manera libre y voluntaria, conseguir un trabajo, vender un producto, comprar un producto, siempre crea riqueza. Es decir, cada vez que nosotros vamos a la tienda y le compramos a don Luis un bulto de sal, eso hace que don Luis sea más rico y que yo, que tengo el bulto de sal, también sea más rico. Y no hay quizás, o hay muy poquitas actividades humanas tan moralmente bonita y tan bonita como esa, que es, mientras yo busco algo para satisfacerme, que yo necesito la sal, también te enriquezco a ti. Y los dos ganamos. Y esa es la libertad económica. Y entre más libres seamos, entre menos restricciones tengamos, entre menos regulaciones, pues más riqueza se crea, precisamente porque más podemos crear, innovar, cooperar, juntarnos unos con otros para hacernos a nosotros la vida mejor, haciéndole la vida mejor a los demás. Bueno, Camilla, para terminar, ¿cuál es el mayor mito o malentendido que la gente tiene sobre economía? Esa es la última pregunta que nos hace. Bueno, yo creo que lo hemos dicho mucho aquí, es que la riqueza es un juego de suma cero, y eso se repite mucho y en todas partes y los más educados más. Sí. Y es que la gente cree que para poder ganar es necesario que otro pierda y que entonces los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, y eso no es cierto, ya lo hemos explicado aquí 1.000.000 de veces. Y la segunda, que la dije ahorita pero no la expliqué, es que, y esa se repite mucho en Colombia, especialmente
en aquellos economistas del desarrollo y demás que repiten todo el tiempo que hasta que Colombia, el Estado, no resuelva todas las causas estructurales de la pobreza, que cada vez son más, entonces la gente no puede ir adelante. Eso no es cierto. Porque primero fue el progreso que los estados de bienestar. Primero fue el progreso que el estado moderno. Es más, los estados de bienestar funcionan en aquellos países que ya son ricos, pero primero se hicieron ricos y después montaron todo eso que tienen, que entre otras cosas hoy lo están desmontando. Claro. Pero en realidad lo que la gente necesita es libertad. La única igualdad que necesita, en palabras de McCloskey, es igualdad de permiso, o en palabras de María José, que los dejen camellar. Y el problema de Colombia es que la gente no la dejan camellar. En Colombia, por ejemplo, le hacemos todos los días, y ahora más que nunca con este salario mínimo que tenemos, ilegal a los jóvenes más pobres trabajar de manera formal. Eso es lo que es el salario mínimo. A los jóvenes más pobres, que son los más improductivos porque no tienen educación, pero tampoco tienen experiencia, es ilegal que trabajen. Eso y no podemos pensar en el caso propiamente de Medellín, hay que pensar en todas las regiones de Colombia. En todo el país. En todo el país, que además hay departamentos enteros como Sucre o el Chocó, en donde el único empleador formal es el Estado. ¿Por qué? Porque para los demás es ilegal que accedan a un empleo formal. Pero los legisladores en Bogotá creen que todas las empresas en Colombia son Bavaria, cuando en realidad todas las empresas en Colombia se parecen más a la de la esquina de su barrio, que con mucho esfuerzo todos los días trata con las uñas, y que usted no ve al dueño de la tienda ni llegar en camionetas, ni darse vacaciones. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer, porque sus ingresos no le dan para eso. Esas son las empresas en Colombia, y esas son las que no pueden pagar todas estas cargas. Cami, yo tengo que aprovechar este espacio porque es que ese miedo a la libertad, o eso de él es rico porque yo soy pobre, entonces él es, mientras más rico sea yo más pobre soy, se manifiesta en exigirle un montón de cosas al Estado que son miedo a la libertad. Pero esas cosas las repasamos por encimita y entonces hablamos de más subsidios. O sea, ¿cómo se manifiesta ese miedo a la libertad? Pensando en el Estado, ya para cerrar. Hay un tema muy importante que es fundamental para entenderlo, y es que la libertad y la responsabilidad no son otra cosa que dos caras de una misma moneda. Víctor Frank, el autor del Hombre en busca de sentido, decía que al lado de la estatua de la libertad deberían hacer otra estatua que sea la estatua de la responsabilidad, porque en realidad la libertad sin responsabilidad no es libertad, es libertinaje. La libertad no es hacer lo que me dé la gana, es hacer lo que debo porque se me da la gana, pero es hacer lo que debo hacer. Y ese debo implica que eso tiene unos límites morales, pero eso también implica entender que nadie más debe vivir mi vida por mí, y que yo debo hacerme responsable de mis actos, y que yo hacerme responsable de cuando me va bien, pero sobre todo cuando me va mal. Y esa segunda parte a los colombianos nos cuesta muchísimo. Y eso lo vemos también, por ejemplo, con la prohibición de algunos alimentos. ¿Quién es el Estado para decirme qué comer y qué no? O poner unos impuestos a unos alimentos específicos por encima de otros, porque es que no, qué susto que coman azúcar. Pero es que nos va a pasar tabla nutricional el Estado, ¿qué? Y volvemos al tema, yo no quiero que nunca, bajo ninguna circunstancia, un alcohólico degenerado me diga a mí qué hacer con mi vida. Y cuando me refiero a eso no me estoy refiriendo solamente a los gobernantes actuales, sino me estoy refiriendo al Estado como tal. Eso. El Estado colombiano es un actor absolutamente irresponsable. Hay una frase muy bacana de Baltasar Gracián que decía: si la gente es buena, entonces el Estado, pues como es la gente, va a terminar siendo bueno. Y cuando el Estado es bueno, sí podríamos discutir entonces cuál es el tamaño del Estado y hasta dónde deberíamos cobrar impuestos o no. Pero cuando el Estado es irresponsable, el Estado tiene que ser muy, 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 muy pequeño, porque nadie le entrega las llaves de un carro a un mico borracho. Y lo que hacemos todos los días cuando decimos que el Estado venga y resuelva esto es entregarle las llaves del carro a un mico borracho. Y todos los problemas que tenemos vienen de ahí, de que tenemos un mico borracho y habrá unos que les van a decir: no, pero yo voy a ser el mico sobrio. No. En realidad eso no pasa. Son micos borrachos. Y lo que necesitamos es gente responsable de su vida, manejando, tomándole y haciéndose cargo de la vida. Porque y eso aplica para todos. Porque además el Estado se debe mantener pequeño, porque Lord Acton decía una frase muy importante. ¿Cuál era?
y es que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y entre más poder tenga el Estado, no importa si son daneses, noruegos, colombianos, cubanos o coreanos, menos capacidad de vivir su vida tiene el individuo. Y por eso esos países que tanto admiramos, Noruega, todos esos países nórdicos son países en donde el Estado no es grande, porque son los países con mayor libertad en el mundo, son los países con mayor libertad económica, libertad individual, libertad política y libertad personal. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado no se mete en nada de eso. Otra cosa es que el Estado pues preste algunos servicios, la educación, la salud, pero que además tampoco es gratis, porque pagan impuestos y muy altos, y todos pagan impuestos. Aquí nadie quiere pagar impuestos. Todo el mundo quiere tener los servicios financiados como en el Reino Unido, pero sin nadie pagar. Como en Noruega, perdón, pero sin nadie pagar por ellos. Pero son estados que respetan profundamente la libertad. Por eso cuando hablamos de la reducción del tamaño del Estado, no es simplemente que lleguen y echen a gente. Porque usted puede tener un Estado con un solo funcionario, pero ese funcionario es un tirano, y ese Estado en realidad es gigante y te quita toda la libertad. No es tanto el número de burócratas que tienes, sino si ese Estado me hace más libre o menos libre. Así que no solamente se trata, cuando escuchen ahora las propuestas de los candidatos presidenciales, en voy a eliminar X o Y ministerio, sino le voy a quitar las garras de encima, las garras del Estado de encima a la gente o no, independientemente de si hay 50 ministerios o 1 o 2 o 3. El problema del Estado colombiano no es el tamaño ni el número de ministerios que tiene, sino que se meten absolutamente todo. Hasta la grabación de este podcast está metido. Muchas gracias, Cami. A ti, a ustedes, bueno, muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Gracias a todos. Final Podcast.